Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy es sobre mensajes. Comenzaremos con uno críptico y misterioso que podría ser la clave para resolver un crimen, o tal vez solo los delirios de un hombre cuyo cerebro estaba colapsando. Pasaremos luego a otro mensaje, uno escrito en un antiguo libro de aritmética y que puso de cabeza a los matemáticos por más de 3 siglos. Y seguiremos con mensajes que quedaron a la deriva, flotando en el mar a la espera de ser rescatados o flotando en el espacio, mientras esperamos contestar una de las preguntas más antiguas de nuestra especie. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos Patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Illeco, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. Gunther Stoll era un ingeniero en alimentos desempleado de 34 años y a fines de 1984 comenzó a comportarse de manera extraña. Vivía con su esposa en la pequeña localidad de Anshausen, al norte de Frankfurt, en Alemania, y según contó más tarde su esposa, de un tiempo a esa parte, Stoll estaba algo paranoico y, entre otras cosas, aseguraba que estaba siendo seguido por un grupo de personas. Y ellos, según él, lo estaban buscando para matarlo. El miércoles 24 de octubre de 1984, a las 11 de la noche, Gunther Stoll se levantó abruptamente y gritó en alemán: «Ahora lo entiendo todo». Escribió algo en un papel, lo tarjó inmediatamente y lo dejó sobre la mesa. La esposa de Stoll no tenía ni la más mínima idea de lo que esa aparente epifanía significaba y no tuvo tiempo de preguntarle a su marido qué quería decir con eso, ya que Stoll tomó su auto y se fue a un bar cercano a tomar una cerveza. Esa fue la última vez que su esposa lo vio con vida. Varios testigos vieron a Stoll entrar al bar y pedir una cerveza, pero no la bebió, ya que antes de poder sentarse en la barra se desmayó. Todos los testigos declararon que Stoll no parecía borracho, sencillamente se había desplomado antes de probar su cerveza. Luego de recuperarse, Stoll tomó su auto nuevamente y manejó hasta Heigerselbach, una localidad a 16 kilómetros de donde estaba y que era el lugar donde él había crecido. Ahí se encontró a la 1 de la mañana con una antigua vecina con la que estuvo conversando un rato. La policía entrevistó a la mujer y ésta les contó que Stoll se veía bastante alterado y que, entre otras cosas, este le dijo que algo trágico iba a ocurrir. La mujer, que conocía a Stoll de pequeño y también a sus padres, que vivían cerca, le aconsejó que se fuera a la casa de estos para que conversara con ellos, pero que Stoll se marchó en otra dirección. Nadie sabe qué ocurrió entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana, que fue cuando dos camioneros encontraron el auto de Stoll en una zanja en la ruta. Stoll estaba gravemente herido, pero algo muy raro estaba pasando. Lo encontraron desnudo y sentado en el asiento del copiloto. Murió camino al hospital. La autopsia generó más misterios, ya que el médico forense concluyó que Stoll murió por heridas derivadas probablemente de un atropello, no por el accidente que hizo que su auto terminara en una zanja. En ese momento se inició una investigación por homicidio,
pero no había testigos del incidente ni cámaras que pudieran entregar algún tipo de evidencia. Cuando la policía entrevistó a la viuda de Stoll, esta les contó del extraño comportamiento previo de su marido y del incidente justo antes de salir rumbo al bar. La policía le pidió la nota que Stoll había escrito, pero la mujer la había tirado a la basura. Intentó recordar lo que decía, pero no parecía tener sentido, ya que eran solo 6 letras. Y-O-G-T-Z-E. Yogtse. La existencia de esta curiosa nota generó todo un revuelo entre los fanáticos de los misterios y crímenes sin resolver, y abundaban las especulaciones sobre el significado del curioso mensaje. Había quienes aseguraban que en lugar de una G se trataba de un 6, lo que la verdad tampoco era de gran ayuda, y lo más útil que se sacó en limpio de esto es que en Hungría había una radio llamada así, YO6TZE, pero la verdad esto no es de gran ayuda. El caso se convirtió rápidamente en uno de los misterios policiales más famosos de Alemania, y la existencia del curioso mensaje solo le agregaba más interés a la historia. Cientos de personas intentaron descifrar el enigma y de paso propusieron las más extravagantes hipótesis sobre el caso. Algunos plantearon de manera seria que tal vez de alguna forma Stoll sabía cómo iba a morir y había anotado la placa patente del auto que lo iba a atropellar. O tal vez era algún sistema especial de coordenadas donde había ocultado la pista clave para resolver el caso, algo que tal vez se relacionaba con el hecho de que un grupo de hombres misteriosos lo estuviera siguiendo. Lo cierto es que, como en tantas ocasiones, la respuesta más sencilla y aburrida es probablemente la correcta. La policía cree que Stoll estaba sufriendo de algún tipo de trastorno mental con delirios paranoicos, y la curiosa nota era solo otra manifestación de su estado mental alterado. Tal vez ese mismo estado mental alterado lo hizo correr de noche y desnudo por la autopista, y en ese momento fue atropellado por alguien que, intentando esconder el atropello, simuló un accidente de auto. Sin embargo, la sola existencia de la curiosa nota generó las más afiebradas especulaciones, y hasta hoy, casi 40 años después del incidente, todavía hay quienes recuerdan este caso e intentan darle sentido a ese mensaje. Yogtse. Un mensaje como ese, críptico y misterioso, en ocasiones es un callejón sin salida, solo ruido, pero en otros casos puede ser efectivamente la evidencia de un hallazgo notable, una nota que puede poner de cabeza a todo el mundo durante siglos. Pierre de Fermat nació en Francia en 1607 y fue un abogado que se hizo conocido principalmente por su trabajo como aficionado a las matemáticas. Fue uno de los pioneros en el desarrollo del cálculo y la teoría de números, geometría analítica y probabilidades. Nacido en una familia de ricos mercaderes de cuero, Fermat estudió inicialmente Derecho en la Universidad de Orleans antes de empezar a sumergirse por su cuenta en el mundo de las matemáticas, algo así como un hobby, uno que lo apasionaba y que lo llevó a mantener correspondencia con grandes matemáticos de su tiempo. Fermat era ciertamente un tipo inteligente y además de hablar de manera fluida en 6 idiomas, desarrolló varias ideas complejas vinculadas con las matemáticas y solía escribir cartas a sus amigos sobre sus hallazgos, usualmente con muy poco desarrollo matemático relacionado con las pruebas de sus teoremas. En matemáticas, se entiende a un teorema como una proposición que es presentada inicialmente como una hipótesis, pero que es demostrada con argumentos lógicos. Y como dice el matemático español Eduardo Sáenz de Cabezón, los teoremas son para siempre. Tomemos por ejemplo el teorema de Pitágoras, ese que relaciona los 3 lados de un triángulo rectángulo y que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O dicho de otro modo, que la suma de las áreas de los cuadrados que tienen como lado a un cateto es igual al área del cuadrado que tiene como lado a la hipotenusa. El teorema de Pitágoras tiene cientos de demostraciones distintas y como buen teorema es verdad sin importar lo que pase arriba o debajo de nuestros pies. Mientras alguien dibuje, construya o imagine un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras seguirá siendo verdad. Ahora bien, no todos los teoremas comienzan su vida estando demostrados. Muchos comienzan como una conjetura, una hipótesis que espera ser demostrada. Por ejemplo, hace unos 2300 años, el matemático griego Papus de Alejandría propuso que la mejor forma de dividir una superficie en regiones de igual área y con el menor perímetro posible era usando hexágonos. Papus de Alejandría
no pudo demostrar su proposición, así que oficialmente esta era una conjetura. Y se quedó así hasta 1999, cuando el matemático estadounidense Thomas Hales demostró que Pappus de Alejandría estaba en lo cierto, convirtiendo de paso a la conjetura en teorema. Pierre de Fermat propuso varios teoremas durante su vida, pero como les contaba antes, era muy poco explícito con los detalles matemáticos que permitían demostrar el teorema, lo que a veces dejaba a los matemáticos bastante intrigados. Y así como Gunther Stoll dejó a varios confundidos con su nota Yochtze, escrita poco antes de morir, Fermat hizo algo parecido. En 1637, mientras revisaba una edición del libro Aritmética del matemático Diofanto de Alejandría, Fermat anotó algo en el borde de una página del libro. Esa nota fue encontrada recién después de la muerte de Fermat en 1665 por su hijo Clement. Y no era solo una anotación, se trataba de un teorema póstumo dejado por Fermat y que traducido del latín dice: es imposible separar un cubo en dos cubos, o una cuarta potencia en dos cuartas potencias, o en general, cualquier potencia superior a la segunda potencia en dos potencias similares. He descubierto una prueba verdaderamente maravillosa de esto, pero este margen es demasiado estrecho para contenerla. El teorema de Fermat fue publicado en 1670 como una nota en una nueva edición del libro Aritmética, el mismo donde originalmente escribió su nota. Sin embargo, pasaron los años, las décadas y los siglos, y nadie podía demostrar el teorema de Fermat. ¿Se había equivocado el matemático? Muchos pensaban que el teorema de Fermat debía en realidad llamarse la conjetura de Fermat, ya que en estricto rigor no existía una prueba matemática de su confirmación. Así, el último teorema de Fermat, dejado como una nota en el borde de un libro, se convirtió en uno de los enigmas más grandes de la historia. Es interesante que para las potencias de 2 sí se puede establecer una relación matemática. Así, 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16, es igual a 5 al cuadrado, 25. Lo que Fermat proponía en su teorema es que para potencias de 3 en adelante, la igualdad jamás se cumple. Así, no existe ningún número al cubo que sumado a otro número al cubo sea igual a otro número al cubo. Lo mismo para la cuarta, quinta, sexta o séptima potencia y de ahí el infinito. ¿Se entiende? Según lo que Fermat anotó en su libro, él lo había demostrado, pero la explicación no cabía en el espacio disponible y se quedó sin una demostración formal durante más de 3 siglos. El último teorema de Fermat pudo ser confirmado recién en septiembre de 1994 por el matemático inglés Andrew Wiles. El proceso fue complejísimo y requirió del desarrollo de una nueva matemática. No solo eso, el propio Wiles había publicado una primera prueba de la conjetura en junio de 1993, pero 3 meses después se descubrió que la prueba tenía un error. Wiles finalmente publicó su prueba corregida en 1995 y fue revisada minuciosamente, al menos por quienes por esa época eran capaces de comprender la intrincada matemática involucrada en la prueba. En reconocimiento por este logro, el año 2016 se le concedió a Andrew Wiles el premio Abel por el matemático noruego Niels Henrik Abel, y que es algo así como el premio Nobel de las matemáticas. En la página del premio se puede leer que se le concedió a Wiles por su impresionante demostración del último teorema de Fermat a través de la conjetura de modularidad para curvas elípticas semiestables, abriendo una nueva era en la teoría de números. Es tan compleja la demostración y requirió del desarrollo de tantas herramientas nuevas que muchos matemáticos creen que Fermat jamás tuvo una prueba de su conjetura. No solo eso, mientras que sus otros teoremas los menciona en muchos documentos, escritos y cartas, el último teorema de Fermat solo aparece enunciado en el borde del libro y jamás se encontró en ninguno de sus escritos una prueba del teorema, al que tampoco jamás se refirió en ninguna de las innumerables cartas enviadas a sus amigos a lo largo de los más de 30 años que pasaron desde que fue formulada inicialmente y hasta su muerte. En este caso, una nota al margen produjo una completa revolución en las matemáticas. A la vuelta de esta pausa, les contaré otras historias sobre mensajes abandonados en el tiempo, enigmas esperando a ser resueltos y que en algunas ocasiones nos impulsan a tratar de contestar
las preguntas más antiguas y urgentes de la humanidad. La economía colaborativa está cambiando el mundo. Pronto descubrirás en Chile una nueva forma de comprar con tu comunidad y reducir el precio y la huella de carbono de tus productos preferidos. El año 2018, una turista encontró medio enterrada en la arena, en una playa en Australia Occidental, una vieja botella de gin, con un mensaje en su interior. Según el mensaje, la botella pasó más de un siglo flotando en el agua antes de ser descubierta a casi 1000 kilómetros del lugar en que fue arrojada desde un barco en el Océano Índico. A pesar de que le faltaba el corcho, sorprendentemente tanto la botella como su contenido resultaron en gran parte ilesos. El mensaje no era un grito de ayuda de algún pobre náufrago abandonado en una isla desierta, como tal vez más de alguien podría esperar, sino que era parte de un gran experimento científico alemán que se llevó a cabo entre 1864 y 1933 para cartografiar las corrientes oceánicas. Durante ese tiempo, miles de botellas como la encontrada en la playa australiana fueron arrojadas por la borda desde barcos alemanes. Cada una de esas botellas contenía una hoja de papel marcada con la fecha, las coordenadas exactas del barco cuando se arrojó la botella, el nombre del barco, su puerto de origen y la ruta en que viajaba. En el otro lado de la nota había instrucciones, en alemán, para quien encontrara la botella y se le pedía que anotara cuándo y dónde encontró la botella, pidiendo también que la nota fuera enviada al Observatorio Naval Alemán en Hamburgo o al consulado alemán más cercano. La tinta de la pluma usada por el capitán del barco para escribir la nota se había desvanecido casi por completo, pero con gran esfuerzo se logró leer parte de la información, como la fecha en la que la botella fue arrojada, el 12 de junio de 1886, las coordenadas, la ruta y el nombre del barco, Paula. El mensaje completo decía así: esta botella fue arrojada por la borda el 12 de junio de 1886, en los 32 grados 49 minutos de latitud sur y 105 grados 25 minutos longitud al este de Greenwich, desde el barco Paula, originario de la ciudad alemana de Elsfleth, y que zarpó desde el puerto de Cardiff en dirección a Indonesia. Se solicita a quien encuentre este mensaje que lo envíe al Observatorio Naval Alemán en Hamburgo o al consulado más cercano después de completar la información en la parte posterior. La botella y el mensaje fueron llevados a un museo en Australia, donde los expertos confirmaron que la botella y el papel databan del periodo de tiempo correcto y que efectivamente un barco alemán llamado Paula navegó la ruta especificada en 1886. Más tarde, los australianos se contactaron con sus pares alemanes y una búsqueda en el archivo en Alemania encontró el diario meteorológico original del Paula. En ese diario había una entrada del 12 de junio de 1886 hecha por el capitán del barco, donde se registraba que una botella había sido arrojada por la borda. La fecha y las coordenadas corresponden exactamente con las del mensaje de la botella. De las miles de botellas arrojadas desde barcos alemanes como parte de este experimento sobre corrientes marinas, esta se convirtió en la botella número 663 en ser hallada, y de paso se convirtió también en la que más tiempo estuvo perdida, 132 años esperando a ser encontrada. Mensajes como este tienen un carácter científico, pero en otras ocasiones el mensaje es solo una manifestación de que estuvimos en un lugar, una suerte de monumento a nuestra propia presencia, como el famoso Red estuvo aquí, de la grandiosa película Shawshank Redemption, o como las manos milenarias estampadas con tierra roja en varias cavernas alrededor del mundo. Yo estuve aquí, un mensaje que confirma que existimos, un tipo de mensaje que tal vez, solo tal vez, podría venir desde muy, muy lejos. En mayo de 1998, las últimas partes de la Gran Oreja comenzaron a ser desmanteladas en Delaware, Ohio. La Gran Oreja era el nombre con que cariñosamente los científicos habían bautizado al enorme radiotelescopio que la Universidad Estatal de Ohio operó entre 1963 y 1998. El gigantesco equipo, que tenía una superficie de 3.400 metros cuadrados, área similar a la de 3 campos de fútbol, estaba en un terreno que la universidad había arrendado, pero el contrato expiró el 31 de diciembre de 1997
y los dueños del sitio se lo vendieron a una empresa inmobiliaria que planeaba construir ahí 381 casas y un campo de golf de 9 hoyos. El desarrollo. El proyecto inicial de La Gran Oreja era un ambicioso estudio de ondas de radio del universo. Iniciado en 1965, el estudio de 8 años catalogó el 70% del cielo y descubrió 20.000 objetos que emitían ondas de radio, muchos de los cuales no se conocían hasta ese momento, y recibió señales de los objetos más distantes en el universo, entre los que había cuasares, objetos celestes que emiten inmensas cantidades de luz, poderosas ondas de radio o ambos, y que por aquella época no se entendían muy bien, pero que hoy sabemos corresponden al núcleo galáctico activo extremadamente luminoso y que se vincula con la presencia de agujeros negros supermasivos rodeados de discos de acreción gaseosos. Luego de explorar el cielo en ese proyecto, hacia fines de la década de 1970, La Gran Oreja comenzó a escanear los cielos en busca de otra cosa. ¿Estamos solos en el universo? Incluso antes de la era espacial, esta era una de las preguntas más fascinantes que teníamos como especie. A principios del siglo XX, científicos como Hertz, Tesla y Marconi se refirieron a la posibilidad de usar ondas de radio para comunicación interplanetaria. Fue el mismo Marconi el que, después de observar algunas señales de radio inusuales, trató de determinar si provenían de Marte, causando un considerable revuelo público en 1919. La antigua pregunta sobre si existe vida inteligente más allá de la Tierra tuvo un giro en 1959. Ese año, Giuseppe Cocconi y Philip Morrison publicaron un artículo en el que sugerían que la porción de microondas del espectro electromagnético sería ideal para comunicar señales a través de las enormes distancias en nuestra galaxia. En su artículo científico, Cocconi y Morrison proponían que una onda de radio de frecuencia estrecha podría transmitirse a largas distancias usando una potencia relativamente baja y con muy poca interferencia. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz y no son absorbidas por el polvo cósmico, por lo que en teoría podría ser posible detectar a un patrón de ondas de radio que indique la presencia de una inteligencia extraterrestre. De hecho, nuestras propias emisiones de radio y televisión han estado a la deriva en el espacio durante décadas. Y si bien podríamos captar tales señales extraterrestres no intencionales, Cocconi y Morrison esperaban principalmente encontrar un mensaje enviado deliberadamente por otros seres inteligentes. En 1975, y bajo el liderazgo de Philip Morrison, la NASA comenzó a financiar algunos estudios relacionados a la búsqueda de mensajes escondidos en las ondas de radio que llegaban a la Tierra. Al año siguiente, la NASA estableció un programa de búsqueda de vida extraterrestre inteligente y los científicos e ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro, el JPL, también comenzaron el trabajo en esta área, la que fue llamada SETI, por sus siglas en inglés, Search for Extraterrestrial Intelligence. Varios radiotelescopios comenzaron a escanear el cielo en búsqueda de ondas de radio que pudieran tener una fuente no natural y que además incluyeran algún tipo de mensaje. Entre los radiotelescopios que se sumaron a esta iniciativa estaba La Gran Oreja, el radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio, que estaba escuchando atentamente una zona muy especial del espectro electromagnético. Si bien nuestros ojos pueden detectar una porción muy ínfima de todo el espectro electromagnético, lo que llamamos luz visible, los objetos en el universo emiten muchos otros tipos de luz que forman parte de otros segmentos de este espectro electromagnético. Esa luz, que no podemos ver pero sí detectar, viaja a través del espacio como ondas en un estanque de agua, y cada ondulación, llamada ciclo, tiene un máximo, la parte más alta de la onda, y un mínimo, la parte más baja. Un objeto que emite ondas de radio usualmente emite muchos ciclos en un periodo de tiempo muy corto. Para ondas de radio de todo tipo, el número de ciclos por segundo se denomina frecuencia. Un ciclo por segundo es un hertz. 1000 ciclos por segundo es un kilohertz. 1000 millones de ciclos por segundo es un gigahertz. El desafío para estudiar este tipo de radiación es que, visto desde la Tierra, el espectro electromagnético es un lugar ruidoso. Las frecuencias bajas están plagadas de ruido galáctico y las altas frecuencias están dominadas por la radiación residual del Big Bang. Estas fuentes de radiación natural limitan nuestra capacidad para detectar emisiones artificiales. Además, la atmósfera,
Ese océano de aire que nos protege y permite la existencia de vida en la Tierra también interfiere, pero afortunadamente hay algunas ventanas relativamente limpias, como la que existe en la región de microondas, entre aproximadamente 1 y 10 GHz, es decir, ondas de radio que tienen entre 1.000 millones de ciclos por segundo y 10.000 millones de ciclos por segundo, y se trata de una región ideal para la radioastronomía. Hacia la parte inferior de la ventana de microondas, la emisión del hidrógeno interestelar se puede detectar claramente en nuestros receptores a una frecuencia de 1140 MHz. Esta radiación fue detectada por primera vez en 1951 y nos proporcionó la primera evidencia directa de que el espacio no está vacío y es en realidad un verdadero laboratorio de química. Y claro, cualquier civilización en el cosmos que haya desarrollado la radioastronomía debería conocer este dato. En esa misma región del espectro, pero en los 1660 MHz, es posible detectar la emisión del hidroxilo interestelar, un átomo de oxígeno unido a un átomo de hidrógeno, OH. Este tipo de emisión también debería ser conocida por otras civilizaciones que han estudiado el cosmos usando las ondas de radio, y ambas emisiones, las del hidrógeno y las del hidroxilo, se encuentran cerca de la parte más silenciosa del espectro electromagnético, por lo que en los albores del programa SETI se planteó que las líneas de hidrógeno e hidroxilo constituían señales obvias para una banda de comunicación interestelar. Fue Barney Oliver quien apodó a la región espectral entre hidrógeno e hidroxilo como el pozo de agua cósmico. ¿Dónde nos encontraremos con nuestros vecinos?, preguntó. En el pozo de agua, donde las especies siempre se han reunido. Así, no solo buscamos agua como evidencia de vida, también buscamos evidencia de vida inteligente en el agua, o al menos en la zona del espectro que fue bautizada como pozo de agua. Si alguien se quiere comunicar, probablemente emitirá un mensaje como ondas de radio en esa región del espectro electromagnético. El 15 de agosto de 1977, a las 10:15 de la noche, la Gran Oreja escuchó algo muy especial. Lo mismo que ustedes están escuchando ahora. Por la forma en que funcionaba la Gran Oreja, la señal fue detectada durante 72 segundos, y después de ese tiempo, la Gran Oreja dejó de escucharla. Días más tarde, Jerry Ehman, un astrónomo voluntario del programa SETI, comenzó a imprimir los datos obtenidos de las observaciones de esa noche. A medida que salían los datos, Ehman los iba examinando con detención, cuando algo llamó su atención. Fue tal su impacto que tomó un lápiz de tinta rojo, encerró los datos en un círculo y escribió la exclamación ¡Wow!, en el margen de la hoja. Los datos que llamaron su atención estaban codificados como 6EQUJ5. Muchos creen todavía que ese fue el mensaje recibido, pero no. Se trata de las características de la señal que fue detectada durante 72 segundos en la zona del espectro correspondiente a los 1420 MHz, una zona del espectro que se encuentra protegida de emisiones terrestres de acuerdo con las normativas internacionales. La letra U del código quiere decir que la señal tuvo una intensidad de 30 veces por sobre el ruido, de ahí la exclamación del astrónomo que revisó los datos. Hasta hoy se conoce a este evento como la señal WOW, y nunca ha habido otra señal más interesante desde que se comenzó a escudriñar el cielo. Muy pronto se descartaron todas las fuentes terrestres de esa señal y la mayoría de las fuentes naturales,
incluyendo el paso de un cometa que fue propuesto por algunos como la fuente de la señal. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por volver a escuchar la señal, que provenía de alguna parte en la constelación de Sagitario, nunca más se logró dar con ella. Observaciones posteriores de la misma región del cielo no la detectaron nunca más después de aquella noche de agosto de 1977. Hay que notar que cuando nosotros mismos hemos enviado señales de esa naturaleza, jamás ha sido por tiempos largos o se han repetido en el tiempo. Uno de los problemas que existen para determinar el origen de la señal es que los datos obtenidos en 1977 no eran de muy buena calidad para ese tipo de análisis. Recientemente, el astrónomo Alberto Caballero, en un intento por determinar un posible origen de la señal WOW, analizó la región del cielo desde donde más probablemente venía la señal y buscó en esa zona estrellas que fueran similares a nuestro Sol, identificando una potencial estrella que podría albergar un sistema planetario, con la idea de hacer más observaciones. Si la señal WOW tiene o no un origen natural o vinculado a alguna inteligencia extraterrestre, es algo que aún no se puede demostrar, pero independiente de eso, para muchos, este tipo de proyectos genera gran recelo. De hecho, el programa SETI nunca consiguió consolidarse y fue permanentemente ridiculizado. Muchos políticos se referían al trabajo de SETI como la búsqueda de pequeños hombres verdes, tal como se le menciona en la novela Contacto, escrita por Carl Sagan. Otros vinculaban el programa con la búsqueda de objetos voladores no identificados. A inicios de los 90, los congresistas en Estados Unidos opinaban que no podían gastar millones de dólares para encontrar evidencia de inteligencia extraterrestre, cuando por 75 centavos podrían comprar una revista en un kiosco que decía que los extraterrestres sí existen. En un último intento por salvar el programa SETI, la NASA reestructuró ligeramente el programa y se preparó para comenzar su nueva búsqueda, formalmente llamada High Resolution Microwave Survey, el 12 de octubre de 1992, justo 500 años después de la llegada de Colón a América. Sin embargo, menos de un año después, el Congreso de Estados Unidos canceló el programa. Le sobrevive el Instituto SETI, una organización de investigación sin fines de lucro, ubicada en Silicon Valley, cerca del Centro de Investigación Ames de la NASA. El Instituto SETI comenzó como una pequeña iniciativa que tenía solo un proyecto asociado al programa SETI de la NASA y tenía solo 2 empleados, el fundador Tom Pearson y la astrónoma Jill Tarter, cuya vida sirvió de inspiración para que Carl Sagan escribiera la novela Contacto. A lo largo de los años, se han agregado otras disciplinas de investigación al instituto, pero todas unificadas por su relevancia para la búsqueda y comprensión de la vida más allá de la Tierra. Hoy, el instituto cuenta con aproximadamente 100 científicos, así como especialistas en administración, educación y divulgación. Su objetivo: liderar nuestra búsqueda para comprender los orígenes y la prevalencia de la vida y la inteligencia en el universo, y compartir ese conocimiento con el mundo. Así, hemos llegado al final de esta historia sobre mensajes. Espero que les haya gustado. Yo me despido como siempre, saludando a mis queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Fernando Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Culenqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Alyosha Basáez, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati y la familia Martínez Pereira. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.